Hola a todos, espero que estén súper bien. Este es el cuarto vlog de Mythothon y el segundo de Tome Topple. Mythothon es el maratón de lectura en el que tenemos que leer libros para llenar esta tabla de tipo bingo que está llena de héroes y dioses de la mitología griega. Y Tome Topple es donde tenemos que leer libros de más de 500 páginas en el transcurso de 2 semanas. En el último vlog había empezado a leer My Lady Jane de Cynthia Hand, Brody Ashton y Jodi Meadows, y justo hoy lo terminé, así que voy a empezar este vlog con una reseña. Para empezar, ese lo voy a usar para Homero, que es el único de esta tabla que no es ni dios ni héroe, es el autor de la Ilíada y la Odisea. Y esta categoría de Homero era para un recuento, y My Lady Jane es un recuento de la historia de Lady Jane Grey, la reina de Inglaterra que duró 9 días en el poder, conocida en español como Juana de Inglaterra, y este recuento agrega elementos mágicos a la historia que obviamente no pasaron en la vida real, pero con estos elementos mágicos hace alusión a la tensión que se tenía en esa época con respecto a las religiones, y las autoras de antemano te hacen saber que va a ser un libro que no te tienes que tomar en serio, que va a ser una comedia que puede llegar a desviarse bastante de la historia real, y se encargan de darle un mejor final a Lady Jane Grey a comparación de lo que conocemos gracias a la historia. Este lo escuché en audiolibro y la narradora Catherine Kellgren hace un trabajo estupendo. Me hizo reír muchísimas veces y no creo que sea solo por la narración del libro, sino por su forma de darle voz a estos personajes. Es una lectura muy ligera y cómica, y quieras o no, te hace investigar un poco de la historia y conocer qué fue lo que pasó realmente. Y sí, me encantó y le di 4 estrellas. Es de 490 páginas, así que también lo incluí para Tome Topple. Ya mañana es la boda de mi amiga, de la que vengo hablando todo el mes, pero es fuera de la ciudad, así que desde hoy nos vamos a ir para allá para estar listas mañana, porque como somos damas de honor, tenemos que estar desde temprano ayudando a la novia y arreglándonos. Estoy segura de que este fin de semana no voy a poder leer tanto, pero voy a llevar mi Kindle conmigo para seguir leyendo La Isla del Tesoro o Treasure Island, y de hecho creo que ya es hora de irme, así que nos vemos más tarde. Durante el fin de semana de la boda fue Black Friday, y en Amazon México respetan los descuentos que tenga Black Friday en Amazon Estados Unidos, así que compré algunos libritos. Los primeros 2 son Still Like an Artist y Show Your Work de Austin Kleon. Estos digamos que se considerarían de autoayuda para tu creatividad. También tengo And the Ocean Was Our Sky de Patrick Ness. Es un recuento de Moby Dick en novela gráfica. Según yo, es contado desde la perspectiva de la ballena, y sin la cubierta se ve así, el arpón. Y el tipo de ilustraciones son de ese estilo. Bad Girls Throughout History de Anne Shen. En este tenemos historias de mujeres que han marcado la historia de cierta forma. Y el último libro que pedí me llegó dañado, así que voy a regresarlo, pero es el de la librería de Bella. Y este cuenta con varias frases de libros famosos, como si fuera el cuaderno de Bella que va anotando con frases que le gustaron. Pero vino dañado de esta esquina y la verdad no quiero quedármelo así. Así que voy a cambiar este. Y también me compré mi bocina para regadera, para poder escuchar mis audiolibros o música mientras me baño. Ahorita estuve leyendo un rato más Éteca. De ese libro me había quedado trabada porque el primer capítulo no me había atrapado tanto. Me estaba costando mucho trabajo pasar del primer capítulo porque es un capítulo en el que no empatizas con ningún personaje y cuesta trabajo seguir la historia de personas así porque no te sientes identificado con ninguno de ellos aún. Pero a partir del segundo capítulo ya me atrapó y me seguí leyendo. También estuve leyendo un poco más de Treasure Island, en ese voy como por un 30%. Y
El fin de semana de la boda también empecé a escuchar un audiolibro que fue My Plain Jane, que es el segundo libro de las autoras que hicieron My Lady Jane, pero no es que sea una secuela, sino que estas autoras están haciendo una serie de libros llamados The Janies, en los que están hablando de Janes famosas de la historia. La primera fue Lady Jane Grey, quien sí existió, y My Plain Jane está basado en Jane Eyre, el personaje creado por Charlotte Bronte del libro Jane Eyre, así que no tienes que leerlos en orden. Y hasta el momento se parece muchísimo a Jane Eyre, es tal cual un recuento del libro original, pero este tiene un toque supernatural, y ese es el estatus hasta el momento. Ok, terminé de escuchar My Plain Jane de Cynthia Hand, Brody Ashton y Jodie Meadows, y este lo utilicé para la categoría de Athena o Atenea, en el que teníamos que leer un libro que no fuera el primero en una serie. Al libro le agregan el personaje de Charlotte Bronte, o sea, la autora del libro original aparece como un personaje extra en este libro, y esa parte me gustó mucho porque tenemos interacción de Jane Eyre con Charlotte Bronte, así que esa parte estuvo muy padre. También los elementos supernaturales que fueron lo agregado a la historia se sintieron refrescantes. Sin embargo, hace exactamente un año leí Jane Eyre por primera vez y tenía muchísimas expectativas porque todo el mundo ama este libro, y a mí no me encantó así como para volverlo uno de mis favoritos. Tampoco lo odié, me pareció un libro bueno, pero no fue lo máximo para mí. Y en este recuento utilizan prácticamente la misma historia y muchísimas situaciones se repiten tal cual como pasan en el libro original. Así que nada me estaba intrigando porque ya sabía qué era lo que estaba pasando detrás de esta historia. Por eso lo que disfruté de este libro eran los elementos nuevos, pero honestamente estaba esperando un libro mucho más divertido, como el primero en el que colaboraron estas autoras, y también un libro que me hiciera sentir el amor, sentir que quería que los personajes estuvieran juntos, y en este realmente no sentí eso, no sentí nada. No quiero decir que fue aburrido, porque realmente no lo fue, pero todo mi estado de ánimo se quedó en el mismo punto. Entonces siento que un libro te tiene que hacer sentir, y en este no me hizo sentir nada. Y le terminé dando 2.5 estrellas. Ya me llegó el reemplazo del libro que me había llegado mal, así que voy a ver si este ya llegó bien. Entonces ya puedo devolver el anterior, que estaba todo maltratado. El anterior, el nuevo. Quedan 2 días de maratón. Hoy empecé a escuchar Severance de Ling Ma. Es una distopía que están describiendo como una mezcla de The Office con The Walking Dead. Así que hasta el momento no me ha hecho reír, porque The Office me hace reír, y por lo que entendí por esa comparación creí que iba a ser gracioso, pero tal vez no llego a esa parte aún. Pero ahorita lo que quiero es relajarme un rato y ver Orgullo y Prejuicio, porque necesito un descanso de estar presionándome con la lectura. Así que voy a ver una película en vez de leer. Hoy estuve leyendo un poco más de Tekka Rise of the Imamba. Se me acaba de terminar la pila del iPad, así que tuve que conectarla para poder seguir leyendo más tarde. Voy más o menos por la página 180, y la forma en la que este libro está escrito se siente como si fuera una película de acción, como si estuvieras viendo algo estilo Misión Imposible, Duro de Matar o algo de ese estilo. Y va mezclando varias líneas del tiempo de pasado a presente hasta que se van uniendo y llegando al mismo punto. O al menos eso creo, porque voy como al 30% del libro. Y en esta historia seguimos a un grupo de personas que crearon una hermandad llamada Imamba.
en búsqueda de un objetivo en común que puede que se le esté saliendo un poco de las manos, pero está bastante interesante. Y ya que abarca varias ciudades del mundo, de repente tiene varias frases en diferentes idiomas. Y hace rato en uno de los capítulos leí unas cuantas frases en español, pero estaban en Marruecos. Y en el pie de página marcaba que en el siglo XV y XVII varios españoles migraron a Marruecos para refugiarse. Y por esto en esa ciudad en la que estaban, y yo creo que en varias partes de Marruecos, hablan en español. Y eso es algo que yo no sabía y aprendí y pues me pareció bastante interesante. Y en lo que se carga mi iPad voy a hacer ahorita un logo en lo que sigo escuchando el audiolibro de Severance. Voy en el capítulo 25 de 29, aunque normalmente el último capítulo es agradecimiento de que escuchaste el audiolibro, así que supongo que solamente me faltan 4 capítulos. Powered LED lamp emits a cool, dim glow in the darkness. This is Nancy Wu. We hope you've enjoyed Severance by Ling Ma, a Macmillan audio production from Farrar, Straus, and Giroux. Con esa lectura junto toda esta fila vertical, que no sé si cuentan en bingo o solo cuentan las horizontales, pero si cuentan ya tengo otra fila. Ok, Severance de Ling Ma es una distopía que está llena de metáforas que no se centran ni en el apocalipsis ni en la distopía, sino más bien en tratar de hacer analogías con respecto a nuestra vida actual. En este libro seguimos a una chica hija de unos inmigrantes que llegaron de China a Estados Unidos y la verdad su personaje no es nada agradable, o bueno, nunca empaticé con ella, así que eso hizo que me costara un poco de trabajo seguir su historia. Ella es una millennial de 20 y tantos años que está muy enfocada en su trabajo y cuando ataca esta epidemia que empieza a causar el apocalipsis de esta historia, su reacción no es lo que esperaba leer de un personaje principal en este tipo de libros, ya que ella se sigue comportando muy rutinariamente, aunque probablemente eso sea a propósito, ya que el virus que está atacando al mundo hace que las personas se vuelvan vacías y comiencen a repetir rutinas hasta que ya no puedan, sin atacar a nadie. Y aquí es donde entra la comparación que había leído de The Office con Walking Dead. Por la parte de The Office se refiere más bien a que trabaja en una oficina, no tanto a que haya comedia. Y por la parte de The Walking Dead se refiere al fin del mundo y no precisamente a los zombies que estamos acostumbrados a ver. Siento que jamás conecté realmente con este libro. No sé si sea porque estaba esperando que hubiera comedia, o porque el personaje no me cayó bien, o porque realmente hizo falta el elemento de distopía. Me refiero a que hicieron falta esos elementos que te hacen pensar que realmente se está acabando el mundo. Uno de mis libros favoritos de todo el mundo es Station 11 o Estación 11, que también es una distopía y también se maneja presentando líneas del tiempo de pasado y futuro, y presente más bien. Pero Estación 11 me hizo pensar más y apreciar más las cosas que tengo, y este no hizo lo mismo para mí. Sin embargo, tiene muchas reseñas de personas con las que sí lo logró, así que tal vez puedan darle una oportunidad y tal vez sí sea lo de ustedes. Y lo utilicé para la categoría de Dionisio, que era un libro que haya salido este año. Salió en septiembre de este año. Sí fue un poco menos de lo que esperaba, pero sé que voy a seguir recordando varias escenas de este libro porque son un poco grotescas y algunas son bastante únicas y sé que se me van a quedar en la cabeza, aunque no lo haya disfrutado tanto como esperaba. Y le voy a dar 3 estrellas en Goodreads, apenas. Ya es el último día del maratón y justo terminé de leer Treasure Island de Robert Louis Stevenson. ¡Oh! Se rompió mi gis. ¡Oh, por Dios! Duró tanto tiempo. Bueno, este lo utilicé para la categoría de Poseidón, que era un libro sobre piratas o algo relacionado con el mar. Y bueno, este es un clásico que realmente redefinió la forma en la que vemos a los piratas ahora, desde su aspecto físico, sus personalidades, sus motines, sus intrigas, sus leyendas, sus misceláneas, como los mapas y los taches que marcaban tesoros, etc. Y disfruté muchísimo el libro, todos sus personajes, la trama, el ritmo que lleva,
y el plot twist, que creo que la única película que he visto basada en este libro ha sido El planeta del tesoro de Disney, y realmente no me acordaba de ese plot twist, así que otra vez me sorprendió. Tampoco podía evitar recordar varias escenas y temas tomados para Piratas del Caribe, porque obviamente a partir de este libro se tomó como referencia para muchas otras adaptaciones, así que no todo se sintió nuevo porque ya ha sido reutilizado por otras personas, pero me encanta que para cuando se publicó ese libro sí fue algo súper novedoso, y me puedo imaginar perfecto el sentimiento de emoción y aventura que se sentía al leer este libro en 1880 y pico. A este libro le di 4 estrellas. Y también estoy un poco enamorada de la tonada que yo le di a la canción de Yo ho ho and a bottle of rum. No sé por qué, tal vez ya la había escuchado en otro lado, pero me gustó mucho esa tonada. No voy a alcanzar a terminar de leer Eteca Rise of the Mamba para este maratón, porque voy en la página 236 de 556, así que tendría que leer más de 300 páginas hoy, y es viernes y eso no va a pasar. Así que ahorita voy a concluir mis resultados. De Tom Topol terminé leyendo Vengeful, The Raven King, My Plain Jane, My Lady Jane y ya. Y de Mythothon leí 15 libros y al final las filas que logré armar fueron... ¿Sí se ve? La segunda fila horizontal y la primera línea vertical. En cuanto termine de leer Eteca Rise of the Mamba, voy a hacer un video completo hablando de él para poder cerrar este libro. Y listo, gracias por haberme acompañado durante este trayecto de 4 videos de Mythothon y 2 de Tom Topol. Y nos vemos en el próximo video. Bye.